Bienvenidos a nuestra inmersión profunda. Hoy nos adentramos en la vida de Donald Trump. Construyó su imperio sobre casinos. ¿No te parece un poco irónico? Es una paradoja interesante, pero creo que esa aparente contradicción nos revela algo sobre la mentalidad pragmática de Trump. ¿En qué sentido? Desde sus inicios, heredando el negocio inmobiliario de su padre y lidiando con el complejo mundo de Nueva York, aprendió a cerrar tratos y negociar sin importar las contradicciones. Los casinos, para él, eran simplemente una oportunidad. Exacto, una oportunidad de negocio, no una declaración de principios. Y vaya que aprovechó esas oportunidades. Casinos, aerolíneas e incluso un equipo de fútbol americano profesional. Trump siempre ha tenido esa audacia, esa hambre de ir por más. Cierto, pero esa misma audacia lo llevó a varias bancarrotas. Su camino al éxito no ha sido precisamente lineal, ha estado lleno de altibajos, de caídas y reinvenciones. Lo que nos lleva a su salto a la política. ¿Quién hubiera imaginado que una personalidad de la televisión, famoso por The Apprentice, se convertiría en un candidato presidencial serio? La verdad es que nadie se lo esperaba. La sorpresa en 2016 fue mayúscula. Totalmente. Nadie se esperaba que su campaña fuera más allá de un reality show. Trump no era un novato en la política. Había coqueteado con la idea de una candidatura presidencial en 2012. Incluso había donado a candidatos tanto republicanos como demócratas a lo largo de los años. Ah, mira, interesante dato. Su interés por el poder ya existía. Lo que nadie vio venir fue su entrada al escenario principal en 2016. La campaña 2016 fue un verdadero terremoto. Tácticas poco convencionales, discursos incendiarios, un dominio total de las redes sociales. Su victoria, a pesar de perder el voto popular, reconfiguró por completo el tablero político. Para entender ese triunfo hay que mirar el contexto. ¿A qué te refieres? El auge del populismo, la ansiedad económica y la desconfianza en las instituciones crearon el escenario perfecto para el mensaje de Trump. Un terreno fértil para un discurso antisistema. Exactamente. Él supo conectar con el descontento de una parte del electorado. Utilizó las redes sociales, incluso los memes, como herramientas de campaña. Su uso de la rana Pepe es un ejemplo claro de esa estrategia. Y una vez en la Casa Blanca, a la montaña rusa no se detuvo. Recortes de impuestos, desregulación, el veto migratorio, el muro fronterizo. Un sinfín de cambios a un ritmo vertiginoso. Esas políticas tuvieron un impacto innegable, tanto a nivel nacional como internacional. Generaron reacciones de todo tipo. Por un lado, se produjo un crecimiento económico, pero por otro lado, también hubo guerras comerciales y una profunda división social. Un claro ejemplo de cómo las acciones políticas, incluso con buenas intenciones, pueden tener consecuencias complejas e imprevistas. Sin duda. Y por supuesto, no podemos olvidar las controversias que marcaron su presidencia. Las acusaciones de interferencia rusa en las elecciones, el impeachment, su manejo de la pandemia del COVID-19. Temas que polarizaron a la opinión pública y dejaron una marca imborrable en la política estadounidense. Sin duda alguna, la presidencia de Trump puso a prueba la democracia estadounidense. ¿De qué manera? Su negativa a aceptar la derrota en 2020, las denuncias de fraude electoral sin fundamento y el asalto al Capitolio el 6 de enero de 2021 revelaron un nivel de tensión política sin precedentes. Un momento crítico en la historia reciente de Estados Unidos. Totalmente. Y a pesar de todo eso, Trump regresó al ruedo político. Su segunda campaña presidencial estuvo marcada por lo inusual: la búsqueda de un segundo mandato no consecutivo y los desafíos legales que rodearon su candidatura. En particular, su condena penal. Un hecho histórico sin precedentes. Trump se convirtió en el primer presidente de Estados Unidos en ejercer el cargo con una condena penal, y aún así logró regresar a la Casa Blanca. Su victoria en las elecciones de 2024 frente a la vicepresidenta en ejercicio Kamala Harris lo consolidó como una figura política única en la historia de Estados Unidos. Para entender ese triunfo hay que analizar varios factores. ¿Cuáles, por ejemplo? El apoyo inquebrantable de su base, la desilusión con la administración Biden y la efectividad de su estrategia de campaña. El panorama político había cambiado y Trump supo adaptarse a ese nuevo escenario. Un maestro de la reinvención política. Sin duda. Y no olvidemos los intentos de asesinato que ocurrieron durante su segunda campaña. Eventos que conmocionaron al país y pusieron de manifiesto la polarización y la violencia que pueden acompañar a la política. Una realidad preocupante. Esos intentos de asesinato nos obligan a reflexionar sobre la seguridad de las figuras públicas y el impacto del discurso político en la sociedad. La violencia nunca es justificable. Totalmente de acuerdo. Es fundamental que todos los actores políticos promuevan un diálogo respetuoso y pacífico. Y ahora, con Trump de nuevo en la Casa Blanca, surge una pregunta. ¿Cuál será su legado? ¿Cómo se recordará su impacto en la política y la cultura estadounidense? Una pregunta compleja.
Analizar el legado de Trump requiere ir más allá de las narrativas simplistas. ¿Qué aspectos deberíamos considerar? Su carisma, su habilidad para conectar con ciertos sectores de la población y su impacto en la economía son factores a considerar. Pero al mismo tiempo, no podemos ignorar las críticas a sus políticas, su comportamiento personal y su retórica divisiva. Una figura llena de contrastes. Exactamente. Y hablando de retórica divisiva, su relación con la prensa ha sido, por decirlo menos, turbulenta. Trump desafió las normas tradicionales de la relación entre el poder y la prensa. Sus constantes críticas a los medios de comunicación generaron un clima de desconfianza y polarización. Los ha llamado enemigos del pueblo en repetidas ocasiones. Exacto. Y esa desconfianza se extiende a otras instituciones. Su presidencia ha sido un terremoto para la política estadounidense. Ha puesto a prueba la solidez de la democracia y ha generado debate sobre el futuro del país. Es cierto, la era Trump ha dejado una huella profunda en la sociedad estadounidense, una huella que aún está por definirse en su totalidad. Para comprender la complejidad de esta figura, es crucial analizar sus acciones y sus palabras desde diferentes perspectivas. Su historia no está escrita en blanco y negro, sino en una amplia gama de grises que invitan a la reflexión. Totalmente de acuerdo. Y esa reflexión nos lleva a la siguiente etapa de nuestro análisis: su trayectoria empresarial y los escándalos que han marcado su carrera. Prepárense para descubrir detalles sorprendentes y controversias que han sacudido el mundo de los negocios. Analizaremos los casos legales, las bancarrotas y las acusaciones de fraude que han perseguido a Trump a lo largo de su carrera. Es una historia que revela mucho sobre el hombre detrás del magnate. Y nos ayudará a comprender mejor las decisiones que ha tomado como presidente. Acompáñenos en esta nueva etapa de nuestra inversión en la vida de Donald Trump. Les aseguro que será un viaje fascinante y revelador. Pasemos ahora a la faceta empresarial de Donald Trump. Un mundo de grandes negocios, pero también de grandes riesgos. Me fascina esta parte. Porque antes de ser el presidente Trump, ya era el magnate Trump. Rascacielos, hoteles de lujo. Y por supuesto, esos casinos que tanto te intrigan. Exacto. Esos casinos. Especialmente el Taj Mahal en Atlantic City. Ahí arriesgó mucho, ¿no? Sí, lo llevó al borde de la bancarrota. Una muestra más de esa dualidad que lo caracteriza, capaz de construir un imperio, pero también de ponerlo en peligro. Y hablando de riesgos y peligros, ¿qué me dices del escándalo con Stormy Daniels? ¿Un episodio digno de una película? Totalmente. Un supuesto pago para silenciar a la actriz. Sobre una relación extramarital. Exacto. Un escándalo mediático con repercusiones legales, Que llevaron a ser imputado por falsificación de documentos. convirtiéndolo en el primer expresidente en enfrentar cargos criminales. Así es. Y aunque esa condena no le impidió volver a la Casa Blanca en 2024. Marca un precedente histórico. Sin duda, plantea muchas preguntas sobre la justicia y el poder. Es increíble cómo su vida siempre ha estado rodeada de controversias Desde sus inicios en el negocio inmobiliario que heredó de su padre, hasta su llegada a la Casa Blanca, Trump ha desafiado las convenciones. provocando admiración y rechazo a partes iguales. Es una figura que despierta pasiones. Totalmente. Para sus seguidores es un modelo de éxito, Un líder fuerte que no se deja controlar por el sistema. pero sus detractores lo ven como un personaje, Sin experiencia política con ideas que dividen a la sociedad, y un estilo del liderazgo. demasiado personalista. Exacto. Y a pesar de todo, ha logrado construir un imperio económico. Y conquistar la presidencia 2 veces. Es un fenómeno. ¿Cuál es la clave de su éxito? Es una pregunta compleja. ¿Su carisma? ¿Su capacidad para conectar con el público? Y su dominio de los medios de comunicación. Han sido factores importantes. Pero también hay que reconocer que su fortuna inicial Le dio una gran ventaja. y que su trayectoria empresarial, No ha estado exenta de polémica. acusaciones de fraude, prácticas cuestionables. Es cierto. Hay que analizar su ascenso al poder considerando todos los elementos. Los positivos y los negativos. Exactamente. ¿Y qué me dices de su relación con la prensa? Ahí hay mucha tela que cortar. La ha utilizado para construir su imagen. Y para promocionar sus negocios. Ya. Pero al mismo tiempo, La ha criticado con dureza. acusándola de difundir noticias falsas. Y de tener una agenda en su contra. Una relación de amor-odio. Podríamos decirlo así. La utiliza cuando le conviene, pero la ataca cuando se siente amenazado. Exacto. Y hablando de medios, no podemos olvidar su uso de las redes sociales. Especialmente Twitter. Ahí vimos a un Trump sin filtros, Conectando directamente con sus seguidores. sin intermediarios. Así es. Pero también usó Twitter para atacar a sus oponentes, Para difundir información falsa. para generar polémica. Y mantener a la opinión pública en vilo. Su uso de Twitter fue tan polémico que Terminaron suspendiendo su cuenta en 2021.
tras el asalto al Capitolio Un recordatorio del poder de las redes sociales. y de los peligros que pueden generar. Si no se usan con responsabilidad, Volviendo a su faceta empresarial, hay algo que me sigue intrigando. ¿a qué te refieres? A pesar de ser abstemio, construyó su imperio sobre casinos. Es curioso, ¿verdad? Es como si un pacifista invirtiera en una fábrica de armas. Esa aparente contradicción ¿Qué nos dice de él? nos habla de su pragmatismo. De su capacidad para separar los negocios de sus convicciones personales. Exactamente. Los casinos eran una oportunidad de hacer dinero. No una extensión de su estilo de vida. Correcto. Una oportunidad que le permitió amasar una gran fortuna. Aunque no sin dificultades. Recordemos que el Taj Mahal Su proyecto más ambicioso en Atlantic City. lo llevó al borde de la bancarrota. Así es. Y no fue la única vez que tuvo problemas financieros. Su historial empresarial está marcado por varias bancarrotas, Y por acusaciones de fraude. lo que nos hace dudar de su habilidad para manejar un negocio de forma ética. Esas experiencias. Debieron de marcar su visión del mundo empresarial, Y su estilo de negociación. un estilo que ha sido descrito como Depresivo. despiadado, Incluso tramposo. pero también efectivo. Hay que reconocerlo. A pesar de todas las controversias, Trump logró construir un imperio. Y convertirse en una figura global. Su nombre se convirtió en una marca. Un símbolo de éxito y lujo. Y esa marca, esa imagen de hombre de negocios exitoso. Lo catapultó a la política. Exacto. Es fascinante como su trayectoria empresarial. Se entrelaza con su carrera política. Y cómo ambas están marcadas por la controversia. Con la ambición desmedida. Y por el deseo de romper las reglas. Es una historia que nos invita a reflexionar sobre el poder, el dinero, Y la ética en el mundo actual. y sobre el impacto de las personalidades fuertes en la sociedad. Para comprender mejor su visión del mundo. Tenemos que hablar de un tema delicado. Sus puntos de vista sobre raza y etnia. Un tema que ha generado mucha polémica. Y que ha marcado su carrera política. Sin duda. Sus declaraciones sobre los inmigrantes mexicanos. Su negativa a condenar a los grupos supremacistas blancos. Y su política de tolerancia cero en la frontera. Han generado acusaciones de racismo y xenofobia. Y esas acusaciones. Han contribuido a la polarización de la sociedad. Es un tema complejo que analizaremos en la siguiente parte. Exacto. Hablaremos del impacto de su retórica y sus acciones en la sociedad. Y continuando con nuestra inmersión en la figura de Donald Trump, llegamos a un punto crucial: el impacto de su retórica y sus acciones en la sociedad estadounidense. Un tema complejo y a veces incómodo, pero crucial para entender el fenómeno Trump. Sus dos presidencias han sido, sin duda, un antes y un después en la historia reciente de Estados Unidos. Un periodo marcado por la agitación, la polémica y una profunda división social. Desde su primer discurso como candidato, en el que prometió construir un muro en la frontera con México y deportar a los inmigrantes indocumentados, Trump ha utilizado un lenguaje que ha inflamado las tensiones raciales y ha dividido a la opinión pública. Un lenguaje directo, a veces provocador, que ha conectado con un sector de la población, pero ha generado rechazo en otro. Exactamente. Sus palabras han resonado con fuerza en aquellos que se sentían ignorados por el sistema, pero al mismo tiempo han generado preocupación y alarma en aquellos que ven en su discurso un peligro para la convivencia pacífica. Y esas tensiones se hicieron aún más evidentes durante su primer mandato, con un aumento de los crímenes de odio y una polarización cada vez más marcada en el debate político. Parecía que el país se dividía en dos bandos irreconciliables, incapaces de dialogar y encontrar puntos en común. Recordemos las protestas en Charlottesville en 2017, donde grupos supremacistas blancos se enfrentaron violentamente a manifestantes antirracistas. Un episodio que nos recordó las heridas aún abiertas del pasado y la fragilidad de la convivencia pacífica. Un episodio que conmocionó al país y que puso a prueba el liderazgo de Trump. Su respuesta a esos eventos fue muy criticada. En lugar de condenar de forma inequívoca a los grupos neonazis, afirmó que había gente muy buena en ambos bandos. Una declaración que muchos interpretaron como una justificación velada de la supremacía blanca. Una declaración desafortunada que contribuyó a agudizar las divisiones raciales en el país y que generó un debate sobre la responsabilidad del presidente a la hora de condenar la violencia y el odio. Y durante su segundo mandato, la situación no mejoró. Sus políticas migratorias, como la separación de familias en la frontera, fueron condenadas por organizaciones de derechos humanos y por la comunidad internacional. Imágenes desgarradoras de niños separados de sus padres conmocionaron al mundo.
Un capítulo oscuro que puso en tela de juicio el compromiso de Estados Unidos con los derechos humanos. La política de tolerancia cero, que criminalizaba la entrada irregular al país, causó un gran sufrimiento humano y dañó la imagen de Estados Unidos. Y no podemos olvidar el impacto de la pandemia del COVID-19, que no solo puso a jaque la salud pública, sino que también exacerbó las desigualdades sociales y expuso las debilidades del sistema de salud estadounidense. Una crisis que puso a prueba a todos los países del mundo y que en el caso de Estados Unidos se vio agravada por la gestión de Trump. Fue criticado por minimizar la gravedad del virus, por promover tratamientos no probados y por politizar el uso de las mascarillas. En lugar de unificar al país frente a una amenaza común, sus acciones parecieron profundizar las divisiones. Sus declaraciones sobre la pandemia, a menudo contradictorias, generaron confusión y desconfianza en la población. Esa desconfianza, esa polarización es uno de los legados más preocupantes de la era Trump. La sociedad estadounidense se encuentra más dividida que nunca. La brecha entre sus partidarios y sus detractores parece insalvable. Y la posibilidad de un diálogo constructivo se ha visto erosionada. Es un panorama complejo y desafiante para el futuro de la democracia estadounidense. La capacidad de dialogar, de llegar a acuerdos y de respetar las diferencias son pilares fundamentales de un sistema político saludable. Y esos pilares se han visto debilitados durante las presidencias de Trump. Su retórica, sus ataques a las instituciones y su promoción de la desinformación han minado la confianza en el sistema y han polarizado a la opinión pública. Es un legado preocupante que nos obliga a reflexionar sobre el futuro de la democracia estadounidense. Cómo reconstruir el tejido social. Cómo superar la polarización. Cómo fortalecer las instituciones. Preguntas difíciles, sin respuestas fáciles. Pero es fundamental que nos las planteemos. Que busquemos soluciones para evitar que la democracia siga deteriorándose. Exacto. Y que trabajemos juntos para construir un futuro más justo, más equitativo y más unido. Un futuro donde el diálogo, el respeto y la búsqueda del bien común prevalezcan. El futuro de Estados Unidos depende de nuestra capacidad para superar las divisiones, para recuperar la confianza en las instituciones y para construir un sistema político que responda a las necesidades de todos. Es un desafío enorme, pero no podemos perder la esperanza. La historia nos ha enseñado que incluso en los momentos más oscuros, la humanidad ha encontrado la fuerza para reconstruirse y avanzar. La era Trump nos deja una lección importante. La importancia de defender la democracia, de luchar contra la injusticia y de construir puentes en lugar de muros. Un mensaje que debemos recordar mientras navegamos por las complejidades del mundo actual. Muchas gracias por acompañarnos en esta inmersión en la vida de Donald Trump. Esperamos que les haya brindado nuevas perspectivas. Y los ha invitado a la reflexión.